Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, gracias por conectarte de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de que nos encontremos nuevamente aquí en este momento, en este espacio. Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido a esta sesión, el último Elías, mensajes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fortalecer su identidad profética, capacitación a los grupos pequeños, a la iglesia, instructores bíblicos, cumplimiento de la misión. Y también hemos añadido el repaso de la lección. El propósito del repaso de la lección es para fortalecer el estudio que usted ha hecho durante la semana. Yo les ruego que este video y cualquier otro no sea el sustituto de su alimento espiritual. Nosotros necesitamos todos los días alimento espiritual. Arrodillarnos, hablar con Dios, abrir nuestro corazón de una manera sincera, escondernos en Cristo, concentrarnos más en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podemos hacer, porque si siempre ese será nuestro énfasis, seremos cristianos frustrados, porque nosotros no podemos hacer nada. Lo que sí podemos es descubrir el gran amor y el poder que Dios tiene por ti, por mí, y eso lo hacemos en el estudio diario de su santa palabra, donde está la revelación de Jesucristo, que diariamente nosotros podamos recibir el concepto, el conocimiento, la persona de Cristo sea revelada a nuestra alma, a nuestra mente, podamos ser impactados por su gran amor, experimentarlo, conocerlo, y entonces así podamos aumentar nuestra fe, nuestra confianza y podamos vivir una relación diaria, personal y constante con nuestro Señor. Así que, por favor, yo te invito a que este material sea solamente de complemento para el estudio que tú estás haciendo diariamente de la palabra de Dios. Nos encontramos en la lección número 4, las ofrendas para Jesús. Seguimos estudiando este material maravilloso a administrar para el Señor hasta que Él venga. Así que vamos de una vez a entrar en este tema tan importante como el que presenta la Biblia acerca de las ofrendas. En primer lugar, quiero que notemos un detalle muy importante. Las ofrendas es un mandato bíblico, no es algo institucional, no es algo religioso. La iglesia lo practica en su religión porque es un mandato de Dios, es una orden de Dios, es un imperativo de Dios. Voy a leer 3 citas donde está implícito la ordenanza a que el cristiano, el Hijo de Dios, el mayordomo de Dios, debe presentar de manera constante una ofrenda de gratitud ante el Señor. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y Primera de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. 3 textos bíblicos que nos hablan de la importancia de la ofrenda y que Dios no da argumentos, Dios no da explicaciones. Bueno, la ofrenda debe traerse. No. Dios simplemente cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno debe honrar el nombre de Jehová y traer una ofrenda. Cada uno debe traer una ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová le ha otorgado. Es decir, la ofrenda es un mandato bíblico. No se explica, Dios no arma argumentos para poder despertar y explicarnos, simplemente es un mandato bíblico. ¿Por qué? Vamos a responder esa pregunta durante el estudio y el desarrollo de esta lección. Quisiera que notemos el primer detalle. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra ofrenda. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra ofrenda. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel y la ofrenda que un tiempo después de registrar el nacimiento, la concepción de estos hermanos, Dios hace un llamado para que ellos presenten su ofrenda.
Ahora, es interesante notar que la primera historia de la Biblia, que se presenta después de la caída, la primera historia que aparece después de que la Biblia relata cómo entró el pecado, es una historia que tiene que ver con la ofrenda. Interesante, poderoso mensaje que ya comienza a descubrir, a ampliar en nuestra mente, en nuestra conciencia, lo que es esta enseñanza bíblica y por qué este mandato de Dios es tan importante para nosotros. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra ofrenda, Génesis 4. Génesis 4 viene después de Génesis 3. Eso no tiene nada de profundo, pero Génesis 3 nos relata la caída. Quiere decir que la manera como se soluciona el problema del pecado está centrado en la ofrenda. La ofrenda tiene que ver con redención. El centro de la ofrenda es el evangelio, la salvación del hombre, porque se menciona cuando se relata, después que se relata el evento de la caída. Y si nosotros ponemos un poquito de más atención en Génesis 4, vamos a ver que todo el ambiente de Génesis 4 es un ambiente mesiánico. Eva, cuando queda embarazada y descubre y nace el niño y es varón, ella le pone Caín, que significa adquirido. Es decir, en Eva hay una añoranza, en Eva hay una emoción muy grande porque ella está vislumbrando la aparición del Mesías, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 para ella poder retornar al Edén que perdió con Adán por causa de la desobediencia y de creerle a un extraño y no obedecer al mandato de Dios. Entonces, el contexto de Génesis 4 es la aparición del Mesías, porque todo el ambiente, las palabras, como se presenta, como se reseña, es la expectativa de que el Mesías pueda aparecer, se pueda recuperar la salvación, haya solución para cubrir la falta del hombre a través de un sustituto, porque en el corazón de Adán y en el corazón de Eva, su mayor deseo es retornar al huerto del Edén, donde gozaban de comunión directa con Dios, donde gozaban de la amistad transparente, donde no habían conocido lo que era pecado, la muerte, el dolor. Ahora, después de haber vivido claramente las dos experiencias, obviamente que su mayor deseo es el de retornar de nuevo a esa relación perfecta y armoniosa con Dios. Así que la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra ofrenda es en Génesis 4, una historia que viene inmediatamente después de que la Biblia relata la aparición del pecado y cómo el pecado se introdujo aquí en esta tierra. ¿Qué es la ofrenda? La palabra ofrenda significa un regalo, un tributo, una dádiva que se le entrega a un rey, a una entidad superior o a un Dios por lealtad, por veneración o por adoración. En el Antiguo Testamento tenemos tres palabras comunes para ofrenda. Tenemos la palabra corbán, lo que se acerca. Es una palabra que se traduce como ofrenda, como presente, y es la palabra que se utiliza para referirse a las ofrendas de sacrificio, a las ofrendas cruentas de animales que son sacrificados. Tenemos otra palabra que es la palabra minjá, que se traduce como regalo y es la palabra que mayormente se utiliza para referirse a las ofrendas no cruentas, no de sacrificios, ofrenda de trigo, ofrenda de cereal, ofrenda de harina. Y tenemos otra palabra que es terumá, que se traduce como tributo. Hay muchos tipos de ofrenda. Está el holocausto, que es una ofrenda donde se consumía completamente sobre el altar de sacrificio para hablar acerca de la consagración completa de la persona, del pueblo. Está la ofrenda para expiar la culpa por alguna falta, aparte de que el ofrendante también tenía que retribuir el daño causado. La ofrenda de paz, que son ofrendas por Dios haber correspondido, haber dado, se promulga algún voto, algún compromiso, pues después para cumplir ese compromiso y como gratitud de la respuesta de Dios en ese voto y en ese compromiso, se hacían estos votos de paz, que eran votos también donde se hacían banquetes, festines, y la familia se sentaba a celebrar a través de la comida por las bondades de Dios, y así se propiciaba y se
producía en un sentido a través de la comunión y la coinonía, la paz entre el pueblo, entre la familia. Ahora, es importante saber por qué Dios nos presenta la ofrenda como un mandato bíblico. La pregunta es, ¿por qué Dios te pide a ti? ¿Por qué Dios me pide a mí? ¿Por qué Dios en su palabra presenta el mandato bíblico de la ofrenda? ¿Será que Dios necesita nuestro dinero? ¿Será que Dios necesita de nuestros recursos para poder ser glorioso, para poder ser rico, excelso? Miren la cita que voy a leer. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 576. Dios no recibe las ofrendas de nadie porque las necesite y no pueda tener gloria y riqueza sin ellas, sino porque es para beneficio de sus siervos entregar a Dios las cosas que son del Señor. Él recibirá las ofrendas de buena voluntad, del corazón contrito, y recompensará al dador con las más ricas bendiciones. Dios no necesita de nuestras ofrendas. Él no necesita de nuestros recursos para ser rico y glorioso. Dios es el hacedor del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, de lo que se ve, de lo que existe, de principados, de potestades, del universo, de los seres celestiales. Dios no necesita de nuestros recursos para valerse de alguna riqueza. Nosotros somos los beneficiados cuando nosotros participamos de la ofrenda. Este principio obviamente es bíblico. Primera de Crónicas 29:14. En aquel momento, cuando se hace esta consagración, esta celebración, cuando David busca la consagración del pueblo y de su hijo para comenzar la empresa de construir el templo, y en este acto donde se está invitando al pueblo para recoger una ofrenda, él dice: porque ¿quién soy yo? Primera de Crónicas 29:14. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Así que la ofrenda es un mandato bíblico. Su primera mención la encontramos en Génesis 4. La primera historia que aparece en la Biblia después de la entrada del pecado es una historia que tiene que ver con ofrenda. En la Biblia, la ofrenda es un mandato. Cada quien dé como propuso en su corazón, cada quien traiga su ofrenda conforme a lo que ha recibido de la bendición de Dios. Vengan y veneremos el nombre de Jehová y traigamos una ofrenda ante Él. Ahora, la ofrenda no hace rico a Dios ni es una necesidad de Dios. La ofrenda es un beneficio para el mayordomo, para el Hijo de Dios, para el siervo de Dios, para el cristiano. La ofrenda forma parte de la adoración. Todo aquel que adora a Dios, todo aquel que entra en el pacto, en una comunión, en una relación, todo aquel que cree en Dios como su Padre, como Señor, acepta a Cristo como Salvador personal, debe entender que la ofrenda forma parte de la adoración. No solamente es un mandato de Dios, sino que la ofrenda forma parte de la adoración. Salmo 96, 7 al 9 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Aquí hay un llamado a la adoración, aquí hay un salmo que eleva la fidelidad y la gloria de Dios, y en el llamado a la consagración y en el llamado a la adoración se le dice al pueblo que debe venir y le debe traer una ofrenda. En el libro de Deuteronomio nosotros encontramos el mandato a las 3 fiestas anuales, la de los tabernáculos, la Pascua, la del Pentecostés, la celebración de la cosecha, y se le dice que cuando fueran al templo de Jerusalén no podían presentarse con las manos vacías. Ahora, la ofrenda Dios no la pide porque Él necesite de nuestro dinero. La ofrenda es un mandato bíblico. Pero ¿por qué es un mandato bíblico? ¿Dónde radica? ¿Dónde entraña? ¿Dónde se encuentra el beneficio para nosotros? Lo vamos a descubrir a través de una historia que para este servidor, una de las favoritas,
una de mis favoritas historias de la Biblia, Marcos 12, 41, 44, la historia de la ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En esta historia encontramos principios grandiosos acerca de la ofrenda. En primer lugar, día martes de la semana de la Pasión, última visita de Jesús en el templo de Jerusalén. El Señor se sienta estratégicamente en el patio frente a una de las arcas de la ofrenda. Él se sienta intencionalmente para poder observar el arca donde se deposita la ofrenda y así él poder mirar a cada ofrendante y mirar la ofrenda que él presenta. Un principio importante que ratifica que la ofrenda es un mandato divino y que para Dios es muy importante. Porque así como Jesús se sienta en el atrio del templo frente al arca de la ofrenda para poder mirar a cada ofrendante y la ofrenda que trae, asimismo en Génesis 4, la palabra de Dios reseña que el Señor miró la ofrenda de Abel y miró a Abel. Y también miró la ofrenda de Caín y miró también a Caín. La ofrenda le da un mensaje a Dios muy importante. El Señor tiene atención. Debemos prestar mucho cuidado a la práctica de la ofrenda para que nosotros podamos obedecer este principio bíblico. Aquí encontramos una viuda. Y es interesante que en el capítulo 23 de San Mateo, cuando el Señor da el discurso de los ayes para los fariseos, Él habla acerca de que los sacerdotes, los escribas, ancianos del templo, ellos abusaban de las viudas. Y es muy posible que esta viuda haya quedado tan pobre por el abuso de los líderes religiosos. Es una posibilidad bastante factible. Ahora, a pesar de eso, esta mujer, por amor a Cristo, con la esperanza puesta en el Redentor de Israel, con su confianza puesta en la palabra de Dios, por amor a Dios, a pesar de estar viuda, a pesar de estar pobre, a pesar de no tener ningún recurso en su casa, porque todo lo que tenía, toda su propiedad, todo lo que le acompañaba eran 2 blancas, la moneda de mayor denominación, de mayor valor en aquel tiempo, pero era todo lo que ella tenía. Va al arca del templo tratando de pasar desapercibida mientras hay muchos que van echando grandes cantidades de monedas de oro. Ella trata de mezclarse en la fila para pasar desapercibida, echa su ofrenda con un corazón derramado delante de Dios, porque para ella Dios y el Redentor de Israel en aquel momento futuro, no sabía ella que ahí estaba sentado el Redentor y Salvador de la raza humana, mirando y observando su práctica y su condición. Para ella Jesús, Dios y la causa de Cristo aquí en la tierra, lo era absolutamente todo. Y de esta manera ella está cumpliendo con un mandato bíblico. De esta manera ella está respondiendo a una orden de Dios, donde la primera beneficiada es ella, porque dice, hay un libro que da algunos detalles esbozando, ilustrando un poco mejor la historia. Automáticamente cuando la mujer levantó la mirada, ella se cruzó con la mirada de Cristo y escuchó las dulces palabras cuando Jesús la elogió y dijo que ella había dado mucho más que los que antes habían depositado, porque los demás daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Te das cuenta cómo a través de la ofrenda esta mujer pudo tener un encuentro, pudo escuchar la voz de Dios, pudo ver los ojos de Cristo, pudo sentir el gozo de la aprobación divina? Ahora, ¿yo debo ofrendar para que Dios pueda bendecirme?
Yo debo ofrendar para yo poder entrar en una comunión estrecha con Jesús. ¿Por qué la oración, por qué la ofrenda es un mandato divino? Porque, querida familia, la ofrenda es un mandato divino y la ofrenda es un acto de adoración, porque la ofrenda es una respuesta. La verdadera adoración es una respuesta. La verdadera adoración es la que nace de la comprensión de la grandeza de Dios, del poder de su palabra, de que es demasiado grande para poder caber aquí en la imaginación de la mente humana. Como respuesta se le adora. Esta viuda estaba adorando al Señor. Y aunque la ofrenda es un mandato bíblico, es un mandato que se cumple no como una ordenanza, no como un requisito que yo debo alcanzar, es una tarea que yo tengo que hacer porque si no voy a acarrear sobre mí grandes consecuencias. No, es un mandato que solamente se cumple como consecuencia. Es una adoración que se ejecuta como consecuencia. Y me explico mejor y llego al desenlace. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 440. En el corazón que ha sido renovado por la gracia. El corazón que ha sido renovado por la gracia. El amor es el principio dominante de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su derredor. Cuando el corazón es renovado por la gracia, el principio que lo mueve es el amor. La palabra de Dios presenta la ofrenda como un mandato, pero un mandato que solo se puede cumplir bajo una consecuencia. La ofrenda es un acto de adoración, porque la adoración es una práctica, la verdadera adoración es una práctica que solo se cumple como un resultado, como una consecuencia a la comprensión de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. El amor de aquel, me explico mejor, cuando el corazón es renovado por el amor de Dios, cuando usted es transformado por el amor de Dios, que es una operación divina que el Señor desea hacer diariamente en cada uno de nosotros, el principio del amor moverá todos nuestros impulsos, despojándonos diariamente del egoísmo, de la avaricia, del egocentrismo. Por eso Juan 3:16 presenta que de tal manera amó. La primera condición es el amor de Dios, y como el amor de Dios gobierna, es parte de su carácter, es parte de su esencia, Él dio. El amor será el móvil para que yo pueda adorar a Dios de verdad y para que yo pueda cumplir este mandato, como ya he dicho antes, a través de una consecuencia. Termino con esta historia. Sábado en la noche, en la casa de Simón el fariseo, se presenta María Magdalena con el perfume de nardo puro, un perfume muy costoso, digno solamente de monarcas, de príncipes y de reyes. Se extraía de las cordilleras del Himalaya, era una fragancia importada de mucho dinero. Se presenta en la fiesta. En el corazón de María Magdalena algo había ocurrido. La gracia del Señor la había transformado. Cristo la había perdonado. Cristo la había liberado del poder de los demonios y de la fuerza del mal. Cristo le había resucitado a su hermano. Cristo la amaba de manera incondicional. Cristo la recibió. Cristo nunca la condenó. Cristo nunca la señaló. Cristo la amaba. Ella podía sentir, ella había experimentado en su propia carne, en su propia vida, con su propia mente, lo que es el amor de Dios. Y cuando eso ocurrió en María Magdalena, entonces se cumplió el mandato de la ofrenda,
como una consecuencia. Cristo era lo máximo en el corazón de María Magdalena y por eso, como había escuchado los famosos dichos de pasión que Cristo pronto iba a padecer, no estaba segura ni entendía todo con claridad como el resto de los discípulos, pero quiso honrar a su Señor. ¿Y de qué forma? Su ofrenda de un gran costo y de un gran valor representaba algo que había en su corazón. Era la respuesta a la gracia, era la respuesta a la redención. Por eso les dije que es muy importante ver la primera vez que en la Biblia se menciona la ofrenda, una historia que tiene que ver con perdón y redención. El centro de la ofrenda es el Evangelio. Y cuando ella da su ofrenda, hay dos personas que la critican. Su tío Simón, que dicho sea de paso fue el que la indujo a la mala vida de María Magdalena, que la llevó a salir de Jerusalén, de Betania, para radicarse por allá en Magdala, cerca de Galilea. El otro fue Judas, el que robaba. Estos dos corazones no estaban regenerados por la gracia del Evangelio. Para estos dos corazones, Simón y Judas, era imposible entender un acto de ofrenda de esa magnitud, porque en ellos no se había evidenciado, en ellos no habían comprendido, no habían saboreado la gloria, el perdón, la presencia incondicional de Dios al lado del pecador, con deseos indecibles de alcanzarlo, de regenerarlo, de abrazarlo, de empoderarlo, de llenarlo de las riquezas del cielo. Por eso Judas criticó la ofrenda, era ladrón. Simón estaba agradecido con Jesús porque le había quitado la lepra, pero no lo consideraba su Salvador. Pero María Magdalena honró a Cristo y fue la única que lo pudo hacer en vida. José de Arimatea le entregó su tumba nueva a Jesús, pero Jesús estaba muerto. Nicodemo llevó muchas esencias aromáticas bien costosas para embalsamar el cuerpo de Cristo, pero ya Cristo estaba muerto. Y María Magdalena fue la primera que vio a Cristo resucitado. Y el Señor dijo que cada vez que se hable del glorioso evangelio de Jesús, se iba a mencionar la historia de María Magdalena. ¿Te das cuenta? La historia de María Magdalena se menciona en el evangelio. Es más, Jesús, cuando amonestó a Simón, le dijo: te voy a contar una historia. Dos deudores le debían a un acreedor, uno 50 y uno 500 denarios. La suma de los dos era imposible de pagar, pero obviamente la de 500 era mucho más, pero era imposible de pagar ninguna de las dos. Y el acreedor perdonó a los dos. ¿Quién estaba más agradecido? Y Simón respondió con toda claridad: bueno, al que se le perdonó más. Y la realidad es que fíjense cómo en una historia de ofrenda se habla acerca del perdón de Dios. Querida familia, tú debes ofrendar, pero en primer lugar, lo que tú necesitas es experimentar la regeneración, el poder y el perdón de Dios, su amor y el glorioso evangelio que hay en Cristo Jesús, de que tú, a pesar de lo que eres, lo que hiciste y lo que vas a hacer, tú en Jesús, tú eres salvo. En Jesús, tú serás ciudadano del reino de los cielos. En Jesús, tú recibirás la vida eterna y nunca más presenciarás la muerte. Así que busquemos a Dios de todo corazón y dejemos que la práctica de la ofrenda diaria, a través de una comprensión, de una relación, a través de tener comunión con Cristo para poder comprender más y más y más y más su gran amor, esa comprensión, esa experiencia será un gran beneficio para nosotros y se va a evidenciar en nuestras ofrendas, cumpliendo un mandato bíblico, no como una tarea, sino como una consecuencia, y adorando constantemente a Dios. ¿Por qué? Como respuesta a que Cristo lo es todo y que sin Cristo no somos nada y que Cristo abrió el camino para mi salvación. Entonces se va a manifestar en una actitud fiel y agradecida con las ofrendas. Dios te bendiga, mayordomo fiel, y espero que todos los días que hagas constantemente proyectos en tu iglesia, que cada vez que siempre vayas al templo, nunca vayas con las manos vacías, y que tu ofrenda sea una expresión, una respuesta de que el amor de Cristo está en tu corazón.
Dios te bendiga.